buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo del curso de Pages aquí en aprendedigital.es. Hoy os voy a enseñar cómo escribir y dar formato al texto para que podáis ir redactando vuestras cositas y hacer diferentes tipos de documentos básicos, ¿vale? Entonces, yo tengo un texto de estos que no dice absolutamente nada, que he cogido de internet para poder trabajar con él, pero sí que me gustaría escribir un título con vosotros. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarme al principio y vamos a escribir aquí título del trabajo y vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar, ¿vale? Para seleccionar nuestro texto, como si fuese en Word o en Windows, podemos hacer clic con el ratón y deslizar el ratón por encima. Estoy haciendo clic con el botón izquierdo o con un solo dedo o con el trackpad, lo haríais a vuestra manera, ya sabéis, con un dedo y arrastrando. Entonces ya lo tenéis aquí y veis que lo podemos seleccionar así, ¿vale? Otro atajo de teclado es mayúsculas, comando y flecha lateral, nos permite seleccionar la línea completa, ¿vale? Si me coloco al principio el texto, aprieto mayúsculas, comando y derecha, me hace eso. Comando, para los que no lo sepáis, es la tecla que está a nuestra izquierda y a nuestra derecha de la barra espaciadora, y mayúsculas es el Shift, la de la flechita para arriba, ¿vale? Entonces veis que lo podéis hacer. Y si queréis hacerlo de palabra en palabra, podéis hacer exactamente lo mismo cambiando el comando por el Alt, ¿vale? Mayúsculas Alt hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? Entonces yo tengo mi título seleccionado y vamos a ir a la parte de la derecha, ¿vale? Con el botón de formato activado tendremos aquí todas las opciones para poder modificar nuestro texto. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos alterar el tipo de letra. En este caso, pues vamos a poner una que nos guste, la vamos a poner más gordita, ¿vale? Aquí tenemos el estilo de carácter, ¿vale? Dentro de cada tipo de letra tenemos negrita, cursiva, subrayado, exactamente igual que en cualquier otro editor de textos, ¿vale? Aquí tenéis el tamaño, si queréis hacerlo más grande o más pequeño. Y la negrita, cursiva y subrayado también lo podéis hacer desde aquí abajo, ¿vale? Nuestro estilo de carácter también lo podemos cambiar desde aquí y veis que automáticamente cambiaría en la lista desplegable que yo he tocado. Con este engranaje tenemos opciones más avanzadas, ¿vale? En el caso del interletraje es el espacio que tenemos entre los caracteres. Podemos ampliarlo o reducirlo, ¿vale? En caso de que queramos que haya mayor espacio entre letras. Y el cambio de línea base lo que nos hace es ampliar ese espacio que veis en el momento de hacer una ruptura aquí debajo, ¿vale? Veis cómo aumenta o reduce, ¿vale? La línea base la podemos dejar por omisión o dejar como superíndice o subíndice, ¿vale? O sea, si queréis poner un texto al cubo, al cuadrado, podéis ponerlo, por ejemplo, aquí, un 2, y lo podéis poner desde aquí como superíndice o subíndice, ¿veis? Ahí tendréis cómo cambia el texto, ¿vale? No voy a ir diciéndoos constantemente cómo modifico, cómo selecciono el texto, sino que haberos quedado con lo del principio, ¿vale? Podéis arrastrar, seleccionar con las flechas, como os he explicado, ¿vale? Constantemente para que me sigáis el hilo durante todo el curso. Entonces, desde esta parte de aquí puedo cambiar el color con colores predefinidos. Puedo elegir azul, puedo elegir un rojo, lo que a mí me guste. Y si queréis, haciendo clic en esta ruleta de colores, puedo hacerlo más personalizado todavía, ¿vale? Puede que ninguno de esos colores me guste y querer elegir uno personal. Puedo hacer clic aquí para elegir la cantidad de saturación y tono de color que yo quiero, y aquí la luminosidad del color. Veis que puedo aclararlo y oscurecerlo según mi necesidad. La cantidad de opacidad es la transparencia del color, o sea, si quiero que se vea al 100% o si quiero reducirlo, deslizo este manejador, y una vez que tengo el color que me gusta, si lo quiero guardar para utilizarlo en otros textos del documento, lo puedo hacer clic y arrastrar aquí. Y veis que automáticamente ya tengo este color aquí para futuras ocasiones. Hay más opciones de elegir color, pero yo directamente os diría que os quedéis con esta y con la ruleta de colores, ya que os van a dar toda la versatilidad que necesitéis para vuestros documentos. Muy bien, seguimos. En el apartado de alineación puedo centrar mi texto, colocarlo a la izquierda, a la derecha o justificado. El de justificado con un título no lo vais a ver. Voy a seleccionar todo este párrafo, como os he dicho antes, haciendo clic y arrastrando, y quiero que os fijéis en la parte de la derecha, ¿vale? Si yo lo alineo aquí, a la derecha el texto se va y las líneas se rompen a la izquierda. Si lo centro, se rompen a los lados y el texto queda perfectamente centrado. Pero cuando yo utilizo la opción de justificado, el texto se alinea a la izquierda y amplía el espaciado entre palabras para que toda la parte derecha quede alineada y perfecta, ¿vale? Esto lo vais a ver en cualquier libro que os compréis en cualquier librería, que nunca vais a ver las líneas rotas, sino que normalmente veréis que las líneas se alinean con perfección, ya que facilitan, en mi opinión, facilitan la lectura. Entonces, desde aquí podemos tocar la alineación
y podemos modificar, esperar un momento que no me acuerdo, el nivel de sangría del texto, perdón. La sangría es, por ejemplo, si queremos añadir una tabulación aquí y un espacio, podemos hacer clic y va a meter una tabulación tras otra, ¿vale? Para que veáis bien lo que es esto, en la parte de visualización voy a darle que nos muestre la regla, ¿vale? Aquí en este botón de aquí arriba vais a ver qué es esto. Yo veo aquí la regla, que normalmente es el margen de impresión que yo tengo aquí en la parte superior, y vais a ver lo que sucede cuando yo hago clic aquí. Podría ir directamente más o menos hasta el 4. Esto hay más formas de hacerlo, veremos cómo funciona la regla en otro capítulo y cómo podremos utilizar estos iconitos azules para ubicar el texto de la misma forma que hemos hecho aquí, ¿vale? Hay mil y una formas de hacer esto, básicamente. Entonces, voy a volver a mi título. Bueno, no, en este caso voy a quedarme con el párrafo ya que vamos a hablar un poco del espaciado, ¿vale? Y vamos a ir aquí. Entonces, yo veis que tengo seleccionado el interlineado sencillo y lo puedo ampliar, ¿vale? Esto es el espaciado entre líneas. En caso de que queráis que vuestro documento sea doble espacio, ya sabéis, si estáis haciendo deberes para el cole y cosas por el estilo y queréis que los trabajos ocupen mucho, esto es lo que se hacía antaño, podéis hacerlo de esta forma, ¿vale? Y de la misma manera podéis alinearlo hacia la izquierda, hacia la derecha y justificado, como vosotros veáis. Entonces aquí tenéis el número de líneas, mínimo exacto entre, estos son diferentes tipos de valores, pero al fin y al cabo vais a acabar consiguiendo lo mismo. Entonces quedaros con líneas y aquí tenéis el espaciado antes del párrafo, veis cómo se amplía, donde tengo el punto seleccionado, y después del párrafo. Básicamente lo que hacemos es abrir un espacio antes y después. Por ejemplo, si tenemos una imagen y está alineada con el texto, o si queréis que haya espacio entre un párrafo y otro en vez de dejar una línea en blanco, que es lo que he hecho yo, ¿vale? También podríais hacerlo desde aquí. Entonces voy a revertirlo a 0 haciendo clic con el ratón, o si no también podéis escribir aquí 0 y hacer enter, ¿vale? Y las viñetas, vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a copiar este texto y vamos a simular, bueno, vamos a poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, yo este texto ahora lo voy a marcar en negro, un poquito más pequeño, ¿vale? Para que vayáis viendo un poco cómo podemos ir tocando diferentes opciones de formato. Entonces le voy a quitar la negrita y vamos a ver lo que son las viñetas. Entonces las viñetas las podemos habilitar desde aquí y mirar lo que pasa si hago clic. Automáticamente tenemos nuestros mágicos puntitos para identificar diferentes capítulos. Puedo poner una viñeta un poco más grande, puedo poner directamente una imagen, que en este caso es este círculo sombreado, y puedo elegir más desde aquí o utilizar una imagen personalizada, ¿vale? Y puedo, por ejemplo, marcar este o elegir una imagen que yo tenga preparada en Photoshop y utilizarlo como viñeta. Bueno, uno blanco lo voy a elegir porque no se ve. Entonces, nada, vamos a dejarlo aquí, viñetas de texto. Y aquí también podéis elegir, ¿vale? En este caso también podemos poner pues una letra, o podemos poner un número, o podéis poner lo que vosotros queráis, ¿vale? Estilo Harvard, ya veis lo que es. Bueno, y más meollo. Imaginaros que yo quiero hacer un subcapítulo, ¿vale? Un capítulo inferior o una tabulación. No tengo nada más que colocarlo, selecciono el texto y ahora es aquí donde volvemos a las tabulaciones, ¿vale? El nivel de sangría del texto. Si yo hago clic aquí, veis que automáticamente puedo crear diferentes distancias, y si selecciono todos los puntos puedo hacer clic hacia la derecha y distanciarlo de la línea original. Así lo tendríais colocadito. Y de la misma manera también puedo decir que la viñeta sea diferente en el caso del subcapítulo. Puedo utilizar una un poco más grande. Viñeta grande para el original, y podría utilizar una viñeta sencilla. Vale, en este caso voy a dejarla por defecto así, ¿vale? Para esto también puedo poner una grande y así quedaría. Muy bien, pues si nos vamos al menú disposición, vamos a ver un poco lo que hay por aquí. Vamos a marcar uno de nuestros párrafos. Podéis redactaros un párrafo para que podáis trabajarlo vosotros también, o simplemente copiar y pegar el lore ipsum. El texto lo podéis buscar en Google, es bastante sencillo, ¿vale? Y vamos a ver un poco lo que nos marca aquí, ¿vale? En el caso de querer columnas, ¿veis lo que podemos hacer? Podemos dividir el documento en dos columnas y
veis que automáticamente lo que hace es el documento al completo nos lo divide en 2 columnas, ¿vale? En este caso, si queréis más, y esto ya lo veremos en mayor profundidad, lo que podéis hacer es simplemente seguir escribiendo y en el momento que sigáis escribiendo, automáticamente veis, ya estoy aquí arriba y puedo seguir redactando texto, ¿vale? Si yo escribo aquí, todo el texto iría hacia abajo, ¿vale? Tendríamos una segunda columna. Entonces, lo voy a dejar tal como estaba. De la misma forma, podéis modificar el ancho de cada una de las columnas y desmarcar el igual de ancho de columnas, pues si queréis una columna más ancha que la otra, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo. Vale, las sangrías son, ya veis, la primera línea. Si yo quiero distanciarla de la esquina, puedo hacerlo subiendo y bajando. Y veis que automáticamente tengo una sangría ahí en la primera línea. Lo mismo con la izquierda, veis que puedo hacerlo con el resto de las líneas menos la primera, y lo mismo con la parte derecha, puedo reducir la distancia que hay y veis cómo este puntito azul se va moviendo, que ya veremos en un episodio lo que es, para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Entonces en este momento lo voy a dejar a 0. Por el momento no vamos a ver nada más de aquí, lo dejamos con columnas y sangrías y ya profundizaremos más en ello. Y aquí tenemos la opción de más también, ¿vale? Entonces, paginación y saltos, podemos decirle líneas de la misma página, unión con el párrafo siguiente, ¿vale? Son diferentes opciones para redactar texto. También lo veremos más en profundidad en próximos episodios, ya que de momento estamos aprendiendo a escribir, a dar formato y ajustes básicos, ¿vale? Pero en siguientes episodios veremos con más profundidad, ya cuando estemos metiendo imágenes, textos y haciendo textos más avanzados, todas estas opciones que nos estamos saltando. Entonces, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el capítulo de hoy, darle a me gusta y no olvidéis suscribiros. Y muy importante que lo compartáis con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.